¿Qué tal? Nuevamente estamos para una nueva sesión. Ya tenía mucho que no hacíamos ningún video para este canal. Debemos de retomarlo. Tienen que presionar a estos creadores para que suban más contenido con respecto a temas de estadística y probabilidad y temas pues relacionados con la materia. Vamos a ver ahora la distribución normal estándar. Vamos a ver cómo se resuelven ejercicios usando tablas, usando Excel y usando la calculadora de distribuciones de probabilidad. No es propiamente una calculadora, es una herramienta creada por el canal que nos permitirá resolver los ejercicios más fácilmente. Una variable es continua cuando se mide, es como el tiempo de vida de una batería, que se mide en horas, la concentración del ingrediente activo en una pastilla, que se mide en miligramos, o el rendimiento de maíz, que se mide en toneladas por hectárea. Todas las variables que se midan, entonces, constituyen una variable continua. ¿Y qué es una variable normal? Es aquella que sigue una simetría en forma de la campana. Recordando los temas de estadística descriptiva, a partir del histograma podemos ver esa relación. Y recordemos que hay unas medidas de forma como la kurtosis y el coeficiente de asimetría que nos pueden indicar cuando un conjunto de datos se aproxima a la normalidad. La función de probabilidad normal, también conocida como distribución gaussiana, fue desarrollada por Frederick Gauss. Parámetros importantes para poder calcular la probabilidad va a ser el promedio poblacional y la varianza poblacional. La distribución normal estándar, bueno, primero para que nosotros tengamos un conjunto de datos y lo volvamos normal estándar, hay que usar esta función que vemos aquí para poder normalizar los datos. Esto es la diferencia de cada dato menos el promedio y esa diferencia dividida entre la desviación estándar. Recordemos que los parámetros importantes de la distribución normal son promedio y varianza poblacional. De esta manera, cuando estandarizamos los datos, entonces hacemos que el conjunto de datos siga una distribución normal estándar con media igual a 0 y con varianza igual a 1. Si nosotros analizamos la función de densidad, pues se reduce. ¿Qué significa Z? Es el número de desviaciones estándar alrededor de la media. Esta es la distribución normal estándar. Si la observamos, tiene valores negativos y valores positivos porque recordamos, tiene media igual a 0. De hecho, esa va a ser su primer propiedad, media 0 y desviación estándar igual a 1. El área bajo la curva, todo lo que nosotros vemos en zona en color gris, bien, también en color blanco, en las esquinas corresponde al área bajo la curva y es igual a la probabilidad de la variable continua normal. El área total de menos infinito hasta infinito es igual a 1. Y otra propiedad importante que tiene la distribución es que la curva es simétrica, de tal manera que a la izquierda de 0 tenemos al 50% de la distribución y a la derecha el 50% de la distribución. ¿A qué se refiere esa simetría? Si yo conozco un valor de Z, a la izquierda tendrá un valor determinado de probabilidad, pero si yo imito ese mismo valor hacia el lado derecho, entonces tendremos la misma área bajo la curva. A eso se refiere la simetría. Muy bien, vamos a ver algunos ejemplos. Aquí vamos a platicar entonces el uso de las tablas de distribución normal estándar. El primer ejercicio que vamos a calcular es el área bajo la curva a la izquierda de menos 1.65 desviaciones estándar. De acuerdo con el signo de desigualdad, nosotros vamos a ubicar si es la izquierda, si es la derecha o es algún intervalo. En el segundo ejercicio queremos encontrar la probabilidad a la derecha de 2.16 desviaciones estándar. Recordemos que Z es el número de desviaciones estándar. En un siguiente ejercicio buscamos un intervalo entre menos 1.33 y 2.06. Recuerden que la distribución normal estándar tiene valores negativos y valores positivos. En un cuarto ejercicio vamos a encontrar otro valor entre un intervalo, pero notemos lo siguiente: tenemos el mismo valor numérico, a excepción que a la izquierda tenemos el valor negativo y a la derecha lo tenemos como positivo. Y en un siguiente ejercicio tenemos la parte lateral, es decir, cuánto valen las esquinas de la distribución normal. También notamos que es el mismo valor numérico, a la izquierda negativo y a la derecha positivo.
Las tablas de distribución normal estándar las podemos encontrar en cualquier libro de estadística en el apartado de los apéndices. Aquí tenemos un ejemplo en la caja de descripción. Les dejaré la bibliografía correspondiente. Lo primero que notamos es que tenemos valores negativos y valores positivos. La curva que nos están indicando en el dibujo nos dice que nos va a dar los valores acumulados de izquierda a derecha. En la columna 1 vamos a tener los valores de Z considerando entero y decimal, y en la fila vamos a tener los valores que corresponden a las centésimas. Es decir, que nosotros vamos a poder resolver ejercicios que tengan un entero y dos cifras decimales. También lo que podemos ver es que entre más se aleje hacia el infinito negativo, la probabilidad es cercana a cero, y por otro lado, entre más se acerque hacia el infinito positivo, la probabilidad se acerca a 1. Recordemos que toda la curva de la distribución normal vale 1. Por lo tanto, si nosotros tenemos el valor de Z 0.00, lo que tenemos es evidentemente el centro de la distribución de probabilidad, donde tenemos 0.5, es decir, la mitad de la curva de la distribución normal estándar. Empecemos con el primero, que tenemos un valor de Z al lado izquierdo de menos 1.65. Por lo tanto, lo que tenemos que utilizar es el apartado de tablas con los valores negativos. Vemos que nuestro valor de distribución se compone del menos 1.6, que es el que vamos a identificar en la columna. Recordemos que la columna nos va a dar entero y decimal, y vamos a completar con la centésima número 5, de tal manera que donde intersecte el entero y el decimal con la centésima que corresponda al área que estamos buscando, ese va a ser el valor de probabilidad acumulada. De esta manera, la respuesta es 0.0495. De manera gráfica lo vamos a ver de esta manera. Nosotros buscamos el valor del lado izquierdo a menos 1.65 desviaciones estándar. ¿Sí? Tenemos el valor de probabilidad. En el segundo ejemplo, lo que queremos encontrar es la probabilidad a la derecha de 2.16. Primero vemos que tenemos el lado positivo, entonces tomamos la parte de la tabla que contiene los números positivos. Nuevamente buscamos el 2.1, que corresponde al entero y el decimal, y completamos con la sexta centésima. Donde se intersecta tenemos el valor de probabilidad. Es importante recordar que la tabla de distribución de probabilidad nos está dando el acumulado desde la izquierda hacia la derecha. Por lo tanto, cada que nosotros queramos calcular el valor del lado derecho, vamos a empezar con un 1 menos, y entonces restamos el área hacia el valor que nosotros acabamos de encontrar. De esa manera tenemos la respuesta, que es 0.0154. Muy bien, gráficamente lo que nosotros queremos encontrar es el área bajo la curva a la derecha de 2.16. El valor de la tabla que nos está dando corresponde 0.9846, corresponde a la zona blanca. Lo que nosotros queremos calcular es la zona en color gris. Al área total hasta 2.16 se la quitamos al valor de 1 para que sí tengamos el valor del lado derecho. Tercer ejemplo, tenemos un intervalo que consta de dos números, por lo tanto vamos a ocupar las dos tablas, tanto la tabla que tiene valores positivos como la tabla que tiene valores negativos. Nuevamente buscamos 2.0 en la primera columna y completamos con la sexta centésima. Ahí tenemos un valor de 0.9803. Ese valor lo vamos a guardar, y ahora vamos a buscar el valor del lado izquierdo, que corresponde al valor de 1 menos 1.33. Entonces buscamos en la columna menos 1.3 y completamos con la tercera centésima. ¿Cómo hacemos un intervalo? Entonces tomamos el valor de probabilidad más a la derecha y le restamos el valor más a la izquierda. Esto siempre lo vamos a hacer cuando buscamos un valor entre dos valores numéricos. ¿Sí? La respuesta es 0.8885. Lo vemos gráficamente, valor de probabilidad entre dos valores de Z diferentes. En el siguiente ejercicio
También por los signos, ambos signos son menor o igual, es cuando nosotros estamos buscando la parte interna de la distribución normal. También notamos que el valor numérico es el mismo, a excepción de que a la izquierda tenemos un valor negativo y a la derecha tenemos el mismo valor, pero en positivo. ¿Cómo resolvemos? Recordemos que la curva es simétrica. Solamente vamos a buscar el valor del lado izquierdo, es decir, el valor negativo. Nuevamente buscamos menos 2.0 en la columna y completamos con la quinta centésima. ¿Cómo sabemos que la distribución es simétrica? Ese mismo valor lo vamos a tener del otro lado de la distribución. Queremos la zona interna, entonces al 1 le vamos a restar 2 veces el valor de la distribución normal estándar del lado izquierdo, porque la simetría nos permite que podamos calcular de esa manera. ¿Cómo lo vemos gráficamente? ¿Sí? Queremos el valor entre dos desviaciones estándar y en el último ejercicio vamos a ver esa diferencia con respecto a los signos. Cuando tenemos los signos mayor o igual en ambos lados, lo que nosotros queremos encontrar entonces es el valor de las esquinas. También otra cosa que notamos es que tenemos menos 1.96 del lado izquierdo y 1.96 del lado derecho. La única diferencia es el signo negativo. Entonces nuevamente buscamos en el valor de los negativos el menos 1.9 en la columna y buscamos la sexta centésima. Como lo que nos interesa es el valor de las dos esquinas, entonces vamos a multiplicar por 2 ese valor del área bajo la curva para que nosotros tengamos el valor de la suma de las dos esquinas. 0.05 es la probabilidad por fuera de los valores indicados de z. Gráficamente lo vemos de esta manera, ¿no? A la izquierda de menos 1.96 tenemos 0.025, a la derecha de 1.96 tenemos 0.025, aquí notamos la simetría, por lo tanto la probabilidad, que es la suma de las dos esquinas, corresponde a 0.05. Bien, hasta aquí con el uso de las tablas de distribución normal estándar. Tenemos una condición con estas tablas que no podríamos calcular valores con 3 decimales. En Excel, la distribución normal estándar la encontramos con esta función y solamente nos va a solicitar dos argumentos: el valor de z, es decir, el número de desviaciones estándar a la izquierda o la derecha de la media, y el valor acumulado, que como nota debemos recordar, en las distribuciones continuas de probabilidad vamos a usar siempre acumulado verdadero para que nos dé toda la sumatoria. Listo, tenemos aquí los ejercicios que vamos a resolver y Excel va a funcionar exactamente igual como funcionan las tablas de distribución normal estándar, es decir, nos va a devolver los acumulados de izquierda a derecha. Por lo tanto, si nosotros queremos el valor a la izquierda, vamos a usar la función de manera directa, tal como lo hacíamos en la tabla. Buscábamos el valor de manera directa y ese era nuestro resultado. Así que anotamos distribución normal estándar n y nos va a pedir el valor de z, que corresponde a menos 1.65, coma, punto y coma. Esto recuerden que según la configuración de su computadora puede ser coma, puede ser punto y coma, y ponemos que el acumulado sea verdadero. Pusimos una nota en el apunte que el acumulado para las distribuciones continuas siempre va a ser 1. Bien, le damos enter, tenemos la misma respuesta. Vamos a dejar todas estas con 4 decimales para que se parezca a los valores de la tabla que nosotros fuimos sacando en la parte anterior del video. Nuevamente pedimos ahora el lado derecho y vamos a hacer lo mismo que hacíamos con la tabla. Siempre que busquemos el lado derecho vamos a empezar con el 1 menos y ahora sí buscamos el valor de la tabla, o en Excel el valor de la distribución. 1 menos la distribución normal estándar n, tomamos el valor de n, que es 2.16, con el acumulado verdadero siempre, ¿verdad? Entonces siempre que tengamos que buscar el área a la derecha, tanto con uso de tabla como con uso de Excel, vamos a empezar con el
1 menos. Tenemos el valor entre 2. Siempre que busquemos el valor entre dos valores numéricos de z, entonces vamos a empezar con el más grande, o sea, el más a la derecha. O sea, buscamos la distribución normal estándar n con un valor de z 2.06, que es el que está más a la derecha, acumulado verdadero, y cerramos nuestro paréntesis. Aquí nos va a dar todo el acumulado desde menos infinito hasta 2.06, pero queremos quitar la parte que no nos interesa medir, que va a ser la izquierda, a menos 1.33. Entonces restamos la distribución normal estándar n con el valor de menos 1.33 y acumulado 1. Nuevamente, siempre que tengamos un intervalo usando tablas de distribución normal estándar y usando la función de Excel, vamos a buscar primero la probabilidad del valor más a la derecha y le vamos a restar la probabilidad del valor más a la izquierda. Ahora tenemos un valor entre nuevamente, pero lo que notamos es que es el mismo valor numérico, a excepción de que a la izquierda tenemos el negativo y a la derecha tenemos el positivo. Entonces queremos el valor entre esos dos. Empezamos con un 1 menos y vamos a restar 2 veces el valor de la distribución del lado izquierdo. Es decir, usamos el valor de z negativo, menos 2.05, con el acumulado, ya lo aprendieron, 1. ¿Sí? De esta manera lo que nos va a dar es la parte interna quitando las áreas de las esquinas. Lo que vamos a notar es que tenemos los mismos valores de probabilidad que teníamos usando las tablas de distribución. Y por último, cuando tenemos los signos, sí, tenemos dos valores numéricos, uno a la izquierda, uno a la derecha, pero notemos que los signos, en este caso, son, a diferencia del ejercicio anterior, son mayor o igual y mayor o igual en ambos lados. Entonces, 2 veces el valor de la distribución normal estándar n. Del lado izquierdo, menos 1.96 acumulado verdadero. Vamos ahora con el uso de la calculadora, que no es propiamente una calculadora, sino más bien una hoja de Excel que hemos diseñado en este canal para facilitar los cálculos de probabilidad de pues al menos 6 de las distribuciones más comunes en un curso. Nos centraremos obviamente en la distribución de probabilidad continua y específicamente nos centramos en la distribución normal. Si son mis alumnos, entonces esta calculadora ya la tienen. Si no son mis alumnos y son seguidores del canal, pueden solicitar la hoja de cálculo y yo se las mandaré sin ningún costo, porque el conocimiento tiene que difundirse entre todos. ¿Por qué existe esta calculadora? Pues porque obviamente si nosotros repetimos 10 ejercicios más, vamos a hacer exactamente lo mismo que estuvimos haciendo en los ejercicios anteriores. Por eso es que decidí que era más fácil que tuviéramos una herramienta que ya tuviera los cálculos. Vamos a conocerla. Muy bien, esta es la calculadora y nos vamos a centrar solamente en una variable continua y normal. Esta calculadora nos ayuda a resolver tanto ejercicios de aplicación como ejercicios de distribución normal estándar. Como vamos a resolver ejercicios de normal estándar, recordemos que sus propiedades son media de 0 y desviación estándar de 1. Y también vamos a recordar que siempre vamos a usar acumulado verdadero, por eso le ponemos un 1 en donde nos dice el acumulado. La calculadora nos va a dar todos los valores que nosotros queramos solicitar, o más bien las direcciones que queremos buscar, tanto la izquierda como la derecha. También vamos a notar que estos valores son complementarios. Y por otro lado tenemos la posibilidad de marcar un valor a la izquierda y uno a la derecha y nos dará los valores entre esos valores que yo coloque en las celdas que están en amarillo y los valores que estén fuera de eso, es decir, entre la parte interna o fuera, es decir, la parte externa a los valores. Vamos a resolver los mismos ejercicios de probabilidad y vamos a anotar mediante Excel que vamos a obtener obviamente los mismos resultados. El primer ejercicio buscamos a la izquierda de menos 1.60. Solamente colocamos el valor de z, menos 1.65,
Y el valor que nos interesa es el valor de la izquierda, es decir, 0.0495. Lo que hace es facilitarnos, obviamente, los cálculos sin la necesidad de estar repitiendo y repitiendo las fórmulas que nosotros podemos usar libremente en Excel. Muy bien, el segundo ejercicio corresponde a la derecha de 2.16, 2.16. Estamos dejando promedio 0 y desviación estándar 1 porque estamos hablando de una distribución normal estándar. Y el acumulado verdadero, que es una indicación para las variables continuas. Notemos que este valor a la izquierda es el que nos daba la tabla, pero a nosotros nos interesa a la derecha, por lo tanto es el valor complementario a 1, 0.0154, que es el valor que ya habíamos obtenido tanto en tabla como en Excel. El tercer ejercicio buscamos un intervalo, por lo tanto vamos a usar dos valores, menos 1.33 y 2.06. Por los signos de desigualdad nos damos cuenta que estamos buscando los valores entre x1 y x2, por lo tanto la respuesta que nos interesa es 0.8885. Nuevamente tenemos un entre menos 2.05 y 2.05. Aquí no hace diferencia entre usar solamente la izquierda y la derecha, la resuelve de la misma manera, menos 2.05 y 2.05. Lo que nos interesa es el valor entre, ¿no? 0.9596, los mismos valores que hemos obtenido tanto en tabla como en Excel de manera directa. Y por último, solamente hacemos un repaso de lo que significarían los valores por fuera, es decir, el valor de las esquinas, menos 1.96 y 1.96. Lo que nos interesa ahora es el valor por fuera, nos está dando ya el valor de la suma de las dos esquinas, 0.05. Espero que haya sido de utilidad este video, espero que les guste y nos vemos para la próxima porque veremos la inversa de la distribución normal estándar y veremos también aplicaciones de la distribución normal. Gracias por tu atención. No olvides suscribirte, darle like y compartir. También coméntanos y o sugiérenos temas para desarrollar.